Verso 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿No? El Señor nos invita a que en el 6:35, ¿sí? El Señor allí nos habla de necesitamos llenarnos de Jesús, llenarnos de Dios, ¿no? Y qué precioso poder compartir el pan y el vino, estos símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús entregado para nuestra salvación. Estamos haciendo memoria de ese sacrificio por el cual el Señor nos abrió la puerta para la salvación eterna, ¿no? Y si nos vamos allí al comienzo del capítulo, dice el subtítulo, alimentación de los 5.000, ¿no? Un texto muy conocido, ¿no? Pero vamos a ir allí a Juan 6, en el verso 26, y vamos a leer hasta el 29. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Amén. Veamos qué tremenda observación hace el Señor aquí, ¿no? Vimos que al comienzo del capítulo nos cuenta el Evangelio que Jesús había alimentado a 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, ¿no? Y a partir de allí muchos le seguían, ¿no? Pero el Señor rápidamente observa los corazones, no ve solamente que, cuánta gente que está recibiendo el mensaje, cuánta gente que me está siguiendo, sino que ve que hay detrás. Y el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce todo lo que está dentro de nuestro corazón. Y la primera observación que hace el Señor aquí dice, me buscáis porque comisteis el pan y os saciaste, ¿no? Entonces pensemos un poquito en nuestra motivación por la cual nos acercamos a Jesús cada día, por la cual nos acercamos a Jesús cada domingo que venimos a la iglesia, ¿no? En algunos casos, algunos domingos, ¿no? Muchos hermanos a veces vemos que se conforman con venir algún día o tener comunión con el Señor de manera alternada, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas? ¿No? Y puede ser que lleguemos a pensar en Dios como si se tratara de una máquina expendedora celestial, ¿no? Nos presentamos al Señor cuando necesitamos algo, como decir, voy ahí, pum, y el Señor me va a dar, ¿no? Otra pregunta sería, bueno, que a lo mejor estemos sintiendo atracción hacia Jesús por motivos equivocados, ¿no? Y el Señor nos llama que nos llenemos de Él para ser salvos, para tener vida eterna, para que busquemos los bienes eternos, las cosas perdurables, ¿no? Nos está invitando el Señor que nos está dando un mandato, así que trabajemos por las cosas eternas, por las cosas que perduran. O puede ser que está siendo más importante para nosotros la vida material o la vida espiritual, ¿no? Son interrogantes que está bueno que nos hagamos para evaluar nuestra motivación a acercarnos a Dios cada día y de manera especial cuando venimos a celebrar como pueblo, como iglesia, ¿no? Delante del Señor. Y Jesús nos invita a llevarle todas nuestras necesidades, ¿no? Esa es la palabra que el Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados, ¿no? Que yo les voy a dar
alivio, ¿no? Todo yugo que tengamos, toda carga, ¿no? Cuando vamos con el Señor, dice que es ligera y suave, la podemos llevar, ¿no? Muchas veces nos estamos arrastrando, nos dejamos oprimir por los problemas, apretar por los problemas allí, y el Señor nos está diciendo que vayamos, que con Él es suave la carga. Y nos da el mandamiento allí el Señor, dice, de trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿no? Y nos aclara acá, la cual Él nos dará. No vamos a encontrar esa comida, ese alimento que a vida eterna permanece, que nos conduce a la eternidad, sino solamente a través del Señor. Y aquí es una cuestión de prioridades, ¿no? Poner primeramente al Señor, poner primeramente este trabajo que Él nos está indicando, trabajar por la vida eterna, sabiendo que solamente Él nos puede dar esta recompensa. Y no tendríamos que ver al Señor como una mera solución a nuestros problemas materiales, temporales, sino reconocerlo claramente como el Señor, como nuestro Salvador, ¿no? Cada vez que nos dirigimos a Dios y le decimos Señor, estamos haciendo mención a que le entregamos el control de nuestra vida. Dejamos que Él señoree, que Él mande en nuestra vida. Y cuando nuestras necesidades son cubiertas, si nos acercamos al Señor y nuestras necesidades son cubiertas en lo material, podemos tener esa tendencia a alejarnos, ¿no? Si nos dirigimos al Señor y si nuestro enfoque, nuestro énfasis está en trabajar por las cosas terrenales, por las cosas pasajeras, podríamos enfriarnos y ver al Señor tristemente como una máquina expendedora celestial, como alguien que nos provee cuando estamos en necesidad. Muchas veces se hace la ilustración de que vemos a Dios como el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Pero las Escrituras claramente nos muestran que Dios, es nuestro Señor, es nuestro Rey, cuando Él manda, no cuando nosotros mandamos. Y el mandamiento que Él nos está dando en este tiempo es que trabajemos por los bienes eternos, ¿no? Trabajemos por esa comida que a vida eterna permanece, ¿no? Si decimos que somos cristianos, debemos ser verdaderos seguidores de Jesucristo, creyendo en su palabra y siguiéndole a Él, ¿no? ¿Y cómo le seguimos al Señor? ¿Cómo hacemos para creer en su palabra si no es a través de la palabra, a través del estudio de la palabra y de que nuestra motivación sea ser como Él, ¿no? Si somos seguidores de Jesucristo, estamos buscando hacer aquello que Él hacía, hablar como Él hablaba, ser como Él se muestra en los evangelios, como Él se muestra en la palabra. Eso es lo que el Señor nos está llamando, a que en nuestro caminar diario trabajemos por esa comida que a vida eterna permanece. Trabajemos por aquello que perdura, no por eso que es pasajero. Y a veces se torna difícil sortear la tentación o las distracciones, ¿no? Porque el Señor nos muestra en su palabra los bienes eternos, nos muestra en su palabra los mandamientos, el camino a seguir, ¿no? Tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Allí abrir la Biblia, buscar en su palabra, meditar en su palabra, ¿no? Y el enemigo pone las tentaciones, ¿no? Sin que abramos nada, solamente con abrir los ojos, ¿no? Y mirar o abrir nuestros oídos y escuchar las letras de las canciones, ver las publicidades. Somos de manera impactante atacados por las tentaciones que despliega el enemigo, ¿no? Recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Y los medios de comunicación son una herramienta importante para Satanás para atacar nuestra mente y allí
movernos a decisiones equivocadas. Entonces, ¿qué es necesario hacer? ¿Qué hacemos? ¿No? Y sabemos que el Señor tiene respuesta a todos los interrogantes que nos podamos hacer. Vamos a buscar allí en Juan 9, 4 y 5. Dice la palabra: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Amén. Y es Jesús allí hablando, ¿no? Y puede venir la tentación del enemigo a decir: no, pero eso lo dijo Jesús. Pero nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Tenemos que actuar como Él, pensar como Él. Y en su palabra el Señor se da a conocer para que nosotros seamos verdaderos seguidores, ¿no? La obediencia a las Escrituras era el camino de Jesús. Y Jesús, sabemos por las Escrituras que es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos cada uno miembros de este cuerpo donde Jesús es la cabeza, ¿no? Si el propio Rey puso sumo cuidado para obedecer todas y cada una de las palabras salidas de la boca de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si Jesucristo se aferró a la voluntad de Dios y Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros, cada uno con una función particular, con una función específica asignada por Dios. ¿Cuánto más tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios? ¿Sí? Y la única manera práctica de aferrarse a la palabra es conocerla. No nos podemos agarrar, tomar de algo que no conocemos, ¿no? ¿Y cómo lo conocemos? Meditando en las Escrituras cada día, llenándonos de la palabra, para que el Espíritu en el momento oportuno nos traiga a la memoria esa palabra de Dios, dando respuesta a cada uno de esos interrogantes que se nos generan, ¿no? Y lo primero es necesario disponernos a cambiar el curso de nuestros pensamientos y no desperdiciar nada de la palabra, ¿no? A veces tenemos la tentación de que venimos leyendo, vamos entusiasmados en una promesa del Señor y cuando llegamos al mandamiento o a la advertencia es como que pisamos el freno, es, no debe ser tan así, ¿no? Y la palabra tiene que ser obedecida de punta a punta. Dice el Señor que no le cambiemos ni una coma, ni una tilde, que no cambiemos absolutamente nada, ¿no? Y debemos aferrarnos a la palabra. Es necesario hacer las obras del que nos envió, dice el Señor. Mientras el día dura. ¿Y cuándo dura el día para nosotros? Mientras tenemos vida, mientras estamos vivos, el día está durando. Porque dice la palabra que la noche vendrá, ¿no? La vida terrenal en un momento va a terminar. Y a partir de ahí dice cuando nadie puede trabajar, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto va a vivir? Nadie, ¿no? Todos, entonces tenemos que aprovechar cada día que tenemos al máximo para alcanzar esa comida que permanece, ¿no? Esa comida que nos conduce a la vida eterna. Pero qué privilegio para nosotros recibir la instrucción de Dios, del Creador de todas las cosas, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, el que hizo los cielos, la tierra y de todo cuanto hay en ella, ¿no? Qué privilegio recibir instrucción de quien conoce todo. Y esa instrucción no solamente escucharla, sino ponerla en práctica, porque la palabra es efectiva cuando la llevamos a la práctica, ¿no? De nada nos sirve recibir el consejo, recibir la instrucción, la guía de Dios, si vamos a hacer lo que se nos da la gana, porque ahí no le estaríamos dando
a Él el trono de ser el Señor y de ser el Rey de nuestra vida. No podemos pasar el tiempo que dure este corto viaje aquí en la tierra ocupándonos de las cosas que nos apartan de los negocios del Padre. Y acá volvemos a cuán tentados somos a través de distintos medios, ¿no? Todos los sentidos el enemigo los usa para distraernos, para apartar nuestra mirada de la palabra. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestra mano mientras tengamos tiempo, ¿no? Y si mientras el día dura, mientras tengamos vida, tenemos tiempo para hacer todo aquello que el Señor nos ha dado. Y hacer las obras del que nos mandó es compartir eso que recibimos de parte del Señor, sabiendo que el Padre nos bendecirá con su gracia extraordinaria cuando lleguemos sanos y salvos al fin del camino. Qué lindo saber que el Señor nos está cuidando, nos está guardando, nos está esforzando. Todo eso hace Dios cuando estamos en sus caminos, cuando estamos en su voluntad. No es algo que a uno se le ocurre, sino que el Señor nos revela eso allí en su palabra. Cristo encomendó una misión a todos los que creen en Él. El Señor, si estamos acá es porque creemos en Jesucristo. Nos ha encomendado una misión a cada uno de nosotros, los discípulos de Jesucristo. También hoy en día tenemos que ocuparnos de los asuntos del Padre, de los asuntos de Dios. ¿Y cómo nos vamos a ocupar? Diciendo, heme aquí, envíenos. Si no, simplemente es una intención y no se convierte en acciones. El Señor quiere que nos pongamos en acción, ¿no? Que caminemos hacia todas esas bendiciones preciosas que Él nos promete allí en su palabra, ¿no? Fíjense qué triste para un padre cuando dispone absolutamente de todos los bienes, de todo lo necesario, de todos los recursos, de todos los talentos, y el hijo lo desprecia, ¿no? Los que son papás, ¿no? Qué doloroso es cuando el padre hace todo el esfuerzo para que el hijo ande bien, ¿no? Y el hijo lo desprecia, ¿no? Para quienes ya somos papá, ¿no? Es muy gráfico y muy comprometedor andar en la voluntad del Padre, aprovechar cada una de las bendiciones, salir al encuentro de cada una de esas promesas que el Señor nos ha dado, ¿no? ¿Y cómo salimos al encuentro? ¿No? Poniéndonos a disposición del Señor, diciendo, heme aquí, envíanos, Señor, a hacer aquello que tú quieres que hagamos, ¿sí? Y nadie dice que ser cristiano sea fácil, ¿no? El Señor mismo lo advierte. En el mundo tendréis aflicción, ¿no? Y estamos en nuestro pasaje acá por la vida terrenal viviendo en el mundo. Sabemos que tendremos aflicción, el Señor nos lo muestra. No nos está diciendo va a ser todo color de rosas, pero sí nos garantiza que nos va a fortalecer, que nos va a levantar, que va a proveer todo lo necesario para que crucemos el desierto. El Señor no nos va a dejar solos allí en el medio del desierto, sino que nos fortalece, que nos levanta y nos provee de todas las fuerzas y los recursos necesarios para cruzar ese desierto. Muchos de nosotros hemos pasado por el sendero de la incertidumbre, de la duda, ¿no? En algún momento de nuestra vida o en muchos momentos hemos estado en incertidumbre, en duda, en tristeza, en decir, ¿cuándo va a llegar la respuesta del Señor? ¿Cuándo va a llegar la contestación de Dios a ese pedido que tanto le hacemos, ¿no? Hemos estado divididos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, entre el ahora, entre lo inmediato y las promesas eternas de Dios. Por momentos nos desalentamos, por momentos nos cansamos, no entendemos por qué nos salen al encuentro tantas adversidades, ¿no? Fíjese, piense en alguna etapa dificultosa de su vida, en alguna etapa de duda, de angustia, si no se ha preguntado por qué me está pasando todo esto, por qué cuanto más me esfuerzo en seguir los pasos de Jesús, me pasan estas cosas, ¿no? Y ayer debemos recordar que el Señor nos fortalece, que cada cosa
Dice la palabra que todo ayuda para bien, ¿no? A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando andamos en el propósito que Dios ha establecido para nosotros, vamos a tener dificultades, vamos a tener adversidad, pero todo ayuda. El Señor usa esas cosas para hacernos crecer. A veces en oración nos fatigamos y desanimamos porque no parece que la respuesta llegue. Nos sentimos abandonados y temerosos, a la deriva, en medio de un mar de pecado y de tentaciones que arrasan al mundo. A veces sentimos la tentación de renunciar a la misión de guardar la palabra de Dios. Tenemos esa tentación de decir, bueno, hasta acá llego en mi camino de seguir al Señor. Pero sin Dios no hay paz. Tenemos que tener claro que sin Dios no hay paz. El único bien es el que procede de las manos de Dios. En Dios tenemos nuestra fortaleza. Por lo tanto, las cosas van a ir bien solo cuando Dios está al control. Solo cuando Dios está al control de nuestra vida, las cosas van a andar bien. Porque el Señor conoce absolutamente todo, de principio a fin, y Él nos va a guiar. Debemos tener presente que ya nos ha advertido el Señor que vamos a tener aflicción, que va a ser difícil, pero que todo es posible, ¿no? Dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, que ha vencido al mundo, ¿no? Y cuando nos tomamos de Él, somos más que vencedores. Dice la palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿no? Entonces nuestra victoria es posible si estamos en Cristo, si nos dejamos guiar por Jesús, si nos dejamos que Él tenga el control. Allí se va a cumplir la palabra, porque dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? A veces creemos que solos podemos, ¿no? O llegamos hasta un punto con el Señor y ya hay alguna partecita de la palabra, alguna partecita de la voluntad de Dios que queremos cambiar. Con seguridad que vamos a entrar en problemas. El Señor nos decía, nos daba el mandamiento, y es nuestro deber trabajar por la comida que permanece, trabajar por los bienes eternos, haciendo las cosas a las cuales Él nos envía, por las que tenemos cada uno una asignación especial, un lugar particular, ¿no? ¿Y por qué diremos que tenemos una asignación especial, que tenemos una tarea particular? Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿no? Y Romanos 8:28, si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? El Señor dice que los dones y el llamado es irrevocable. El Señor ya nos ha dado un propósito, una asignación, una tarea especial. Y todo ayuda para bien cuando estamos en el propósito que Él nos ha dado, cuando estamos haciendo las obras para las cuales fuimos llamados. Tenemos un trabajo que realizar, tenemos obras que concretar, pero para hacer eso tenemos recursos especiales. Tenemos aquello que es poderoso para hacer ese trabajo de una manera especial. ¿Y cómo sabemos que tenemos esos recursos? ¿Cómo sabemos que esos recursos son poderosos? Nos revela el Señor en su palabra. Busquemos allí 2 Corintios 10, 3 al 5. Segunda de Corintios 10, versos 3, 4 y 5. Dice la palabra, pues aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Has sentido en algún momento de tu tiempo de oración la mente divagar? ¿Has sentido distracciones? ¿Has sentido que estás en el momento, en el medio de la oración y comienzas a pensar en el trabajo, comienzas a pensar en los niños, en el auto, en lo que tienes que hacer más tarde, y de un momento reaccionas y te das cuenta que tu tiempo de oración se fue, ¿no? Que los minutos pasaron, que no avanzaste nada, ¿no? ¿Cuántas veces las distracciones entran en el momento mismo en el que queremos tener comunión con el Señor, en el que queremos estar, presentar todo nuestro ser delante de Dios? Quizás esa es la razón por la cual el pasaje bíblico nos dice que debemos traer cautivo todos los pensamientos. Y es importante que llevemos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo para que podamos tener una vida de oración eficaz. Una de las formas de controlar nuestros pensamientos durante los devocionales es orar y hablar, leer las Escrituras en voz alta, ¿no? Es un ejercicio que nos ayuda a eliminar las distracciones. Dios nos pide que nos concentremos en Él y conoce las dificultades que tenemos en ese sentido. El Señor conoce cuán tentados somos, pero está dispuesto allí para fortalecernos, para ayudarnos, para sacarnos de medio de la tentación. Lo primero que debemos tener presente sobre la batalla por nuestra mente es que no se pelea en el plano del ingenio o de la inteligencia humana. No podemos vencer por cuenta propia, no podemos vencer por nuestra propia cuenta a la carne ni al diablo. Nuestras armas deben ser poderosas en Dios, nos dice la palabra, si queremos ganar un conflicto espiritual. Nuestras armas deben ser espirituales, ¿no? El objetivo de Satanás es infiltrar sus pensamientos en los nuestros para fomentar su mentira frente a la verdad de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Lo que más le molesta al enemigo es que nosotros nos abracemos a la verdad que es la palabra de Dios. Si el diablo logra controlar nuestros pensamientos, podrá dominar nuestra conducta, ¿no? Porque conforme sean nuestros pensamientos, van a ser nuestras acciones, sean de palabra o sean de hecho. Satanás puede presentar sus pensamientos como si fueran los nuestros y hasta como si fueran pensamientos de Dios, tentándonos a actuar de una manera independiente, ¿no? Cada vez que nos apartamos de la voluntad de Dios, cada vez que nos apartamos de la comunión con Dios, estamos dejando nuestra mente libre a los ataques de Satanás. Por eso es tan importante conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, conocer la obra a la cual somos llamados y a la cual somos llamados de una manera particular. Debemos asumir nuestra responsabilidad por elegir la verdad, sin que importe dónde se origine el pensamiento. Todo lo que venga a nuestra mente, examinarlo bajo la luz de la palabra de Dios, ¿no? Eso cuando dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar un pensamiento que está en nuestra mente a la obediencia de Cristo? Necesitamos conocer la palabra. Por eso es que hacemos tanto hincapié en los grupos de discipulado, en el estudio bíblico, en que tengan su tiempo de meditación diario, de lectura de la palabra, para que su mente y su corazón sea lleno de la palabra de Dios,
para que sea fácil filtrar cada pensamiento que llega a nuestra mente en la voluntad de Dios. Una de las formas que usa Satanás para distraernos y engañarnos y así apartarnos del camino que Dios ha trazado es traer una y otra vez a nuestra mente los pensamientos acerca del pasado, acerca de los errores que hemos cometido en el pasado, de las desventuras que hemos vivido, ¿no? El enemigo utiliza nuestro pasado para acosarnos, para apartarnos de la voluntad de Dios, para desviar nuestros pensamientos de la voluntad de Dios, para desviar nuestros pensamientos de dirigirnos al Rey de Reyes. Y todos, algunos más, otros menos, hemos pasado en nuestra vida por experiencias traumáticas que nos han herido y han dejado cicatrices. Sean cicatrices físicas, emocionales, psicológicas, ¿no? El tipo de cicatriz que sea que hayamos tenido en el pasado. Puede que el alma esté cargada con una mochila emocional compuesta de innumerables traumas que parecen limitar la madurez y bloquear la libertad de Cristo. El enemigo usa las cosas en las que nos ha ido mal para perturbar nuestra mente, que nuestra mente no vaya a la voluntad de Dios, para que no nos dirigamos a la palabra. Pero si creemos que la palabra de Dios es la verdad, ¿qué debemos hacer entonces en relación a estos pensamientos plantados por el enemigo? ¿No? Si sabemos que la palabra de Dios es la verdad y que el enemigo todo lo que nos va a hablar, todo lo que va a sembrar en nuestra mente es mentira, porque Satanás es el padre de la mentira. ¿Qué tenemos que hacer? Y como siempre, cuando tengamos una pregunta, la respuesta está en la palabra. La respuesta la tiene el Señor. Vamos a buscar 2 Corintios 5, 17 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21. ¿Ahora puede ser? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. En nuestra calidad de cristianos, somos primordialmente el producto de la obra de Cristo en la cruz. Dice la palabra aquí, literalmente, somos nuevas criaturas en Cristo. No somos hechos nuevos en cualquier lugar o por nuestra voluntad o por un tratamiento psicológico, un tratamiento emocional. Somos hechos nuevos, somos hechas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuestro viejo hombre se fue. Si somos hechos nuevos, nuestro viejo hombre se fue, ya no está. Entonces no tenemos que dar lugar
al enemigo que nos esté atormentando, que nos esté siguiendo, que nos esté distrayendo con nuestra vieja vida, con aquellos errores del pasado, con aquellos sufrimientos del pasado. Somos hechos nuevos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo lo viejo pasó. Si lo viejo pasó, quiere decir que ya no está, se fue. Amén. Debemos renunciar a las experiencias y a las mentiras que nos han dominado y que, decía la palabra, que nos da el ministerio de la reconciliación. O sea que nos llama el Señor a perdonar a quienes nos ofendieron. Y decíamos que Dios tiene un lugar de ministerio único para cada uno de nosotros. Y es acá importante que nos demos cuenta a dónde está ese ministerio, a dónde está ese lugar único. ¿Por qué decimos que el Señor tiene un lugar especial, ¿no? Y que debemos realizar esa tarea, poner manos a la obra, ¿no? Y la clave va a estar allí en descubrir cuáles son los roles, cuál es el rol, cuál es la tarea que tenemos que cumplir, que debemos ocupar y en la cual no podemos ser reemplazados, ¿no? Y una vez que identificamos ese rol, que identificamos esa función, ¿no? Decidir ser lo que Dios quiere que seamos en esos roles, hacer aquello que Dios quiere que hagamos, ser todo aquello que Dios quiere que seamos. Amén. Por ejemplo, podemos decir, hay miles de millones de personas en el mundo, pero usted y yo, cada uno de nosotros de manera individual y personal, somos únicos para cumplir un rol, ¿no? Sea el rol de cónyuge, sea el rol de padre, sea el rol de madre, de hijo, de hija, de compañero de trabajo. Dios nos ha puesto especialmente ahí para que le sirvamos, para que le glorifiquemos, para que le honremos en la tarea que nos ha dado, sirviendo en nuestra familia, sirviendo en nuestro lugar de trabajo, sirviendo donde vivimos, allí donde el Señor nos ha puesto en este tiempo. Amén. Asumir esa responsabilidad, la de los roles primarios, para algunas personas parece que es demasiado reto, que es algo difícil, pero recordemos que el Señor nos provee de todo lo necesario y nos da mucho más abundantemente de lo que aún podemos pedir para que cumplamos con creces esa labor, ese propósito que Él quiere que hagamos. Nunca podremos realizarnos tratando de ser alguien distinto de quien somos. No tenemos que estar copiando la identidad de otra persona, porque a otra persona el Señor le ha dado otro propósito, otra tarea. Debemos identificarnos en Cristo Jesús, en el propósito y la tarea que Él nos ha dado, confiando que cuando estamos en su camino, Él nos sostiene. Cuando estamos en su camino, cuando andamos en su voluntad, Él nos provee todo lo necesario para hacer correctamente lo que nos ha encomendado. Cada uno ocupamos un rol único como embajadores de Dios, donde trabajamos, donde vivimos, ¿no? Que el embajador es el representante, la imagen de en el lugar, ¿no? Si nos dice la palabra que somos embajadores de Jesucristo, debemos representar fielmente en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestras acciones, a Jesús. Y la única manera de hacerlo correcto es conociéndole en plenitud, ¿no? Y por eso la necesidad de ir a la palabra, de ir a la palabra. Esos dos puntos, ¿no? La familia, el lugar de trabajo, allí donde estamos plantados, son los campos misioneros que el Señor nos ha asignado a cada uno de nosotros, a donde nos ha nombrado sus embajadores para la cosecha que ahí hay, ¿no? Dice la palabra que la mies es mucha, ¿no? La cosecha de almas es mucha, la necesidad de Dios es mucha, ¿no? Dice que le dice envía obreros a la mies, y el Señor nos está mandando como embajadores, como sus
obreros allí a esa cosecha. ¿A dónde? ¿A dónde nos pone? Allí en el trabajo, en la casa. No estamos buscando decir, yo quiero ir a la mies en Miami, en Río de Janeiro. No, en el lugar que el Señor nos planta, ¿sí? Y la mayor realización va a provenir de aceptar y ocupar el lugar único que Dios tiene para nosotros y hacer la obra lo mejor que podamos, con todas nuestras fuerzas. A veces, cuando nos pide que hagamos una tarea, que le hagamos un favor a una persona visible, a una persona en el mundo, a la cual apreciamos mucho, o en el trabajo, a quien es el jefe y tiene posibilidad de darnos un ascenso. Como es algo visible, parece que rápidamente queremos cumplir con esa tarea, queremos agradarle, queremos congraciarnos, queremos que Él nos tenga en cuenta, ¿no? Pero es algo pasajero, es comida que perece, es solo por un tiempito. Y el Señor nos está llamando para que trabajemos por las cosas que perduran, por la comida que a vida eterna nos conduce. Y el Señor, si le decimos que es el Señor de nuestra vida, que es el Rey, debemos honrarle, glorificarle con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra obra, a donde nos ha plantado. Dice el Señor en Timoteo, en 2 de Timoteo 4:5, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Hoy el Señor nos está llamando una vez más. ¿Por qué nos llama una vez más? Porque muchas veces el Señor nos ha llamado de distintas formas, ¿no? Y hemos tropezado, hemos caído en algún engaño o en alguna distracción del enemigo, en las paradas, y no caminamos en el camino que Él ha preparado para nosotros. Por eso el Señor nos llama una vez más, para que volvamos al camino. Nos llama una vez más a cada uno personalmente a hacer la obra, a cumplir el ministerio particular que nos asignó. Hay miles de millones de personas en el mundo, pero tú eres especial para Él. Cada uno somos especiales para Él. Tiene obras y tareas únicas y específicas para cada uno de nosotros. Somos llamados a ser embajadores en nombre de Cristo. No es un llamado cualquiera. Somos llamados a representar a Jesucristo en el lugar en el que Él nos ha plantado, en el lugar en el que nos ha puesto. Debemos asumir nuestra responsabilidad de elegir la verdad. Y para elegir la verdad necesitamos conocerla. Por eso insistimos en conocer la palabra, en meditar en ella, en leer las Escrituras diariamente. Sin que nos importe de dónde vengan nuestros pensamientos, examinarlos todos a la luz de la voluntad de Dios. Para que una vez que filtramos esos pensamientos, ajustarnos a la voluntad de Dios y ponerlos en práctica. No sea cosa de que filtramos nuestros pensamientos, están alineados con la voluntad de Dios y qué lindo que están alineados, que son los mismos los pensamientos, ¿no? Si no van a la acción, quedan a mitad de camino. Debemos confiar plenamente en su palabra, que cuando estamos en el propósito, cuando por amor estamos haciendo las obras a las que fuimos llamados, todo ayuda para bien, ¿no? Muchas veces usamos ese versículo, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. O sea, yo amo a Dios, todo me tiene que ayudar a bien. Pero sigue, a los que conforme al propósito son llamados. Necesitamos andar en el propósito de Dios para que todo nos ayude para bien, para que todo Dios lo pueda usar para glorificarse. Dios nos ha bendecido con dones, con talentos, con habilidades, con oportunidades. ¿Para qué? Para que seamos luz en el mundo, ¿no? Comenzamos leyendo que el Señor nos llama a que trabajemos por la comida
que a vida eterna permanece y que seamos luz en el mundo, ¿no? Dios quiere manifestarse a través de sus embajadores, a través de sus representantes, ¿no? De una persona visible que lleva una vida conforme a su voluntad, para que nuestro trabajo sea para vida eterna, para nuestro trabajo sea esa comida que permanece. Amén. Lo invito a que se ponga de pie o allí sentado como está, que incline su rostro y conforme a estas palabras que hemos estado compartiendo, pueda ponerse en comunión con el Señor, con el Creador de todas las cosas, con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Y ahí donde está, pueda hablar, pueda establecer una comunión con Él. Puedes hacer tu propia oración. Si quieres acompañarme en una oración, lo puedes hacer. Si quieres hacer tu propia oración, puedes hacerlo. Señor, te pido perdón por todas las paradas que he realizado. Señor, te pido perdón por todos los engaños y distracciones que he aceptado en distintos momentos de mi vida. Hoy quiero volver completamente, mi Dios, a tus caminos, al camino que has trazado para mí, Señor. Gracias, Dios, porque en miles de millones de personas tú me haces especial para una tarea única y específica. Señor, quiero asumir la responsabilidad de elegir la verdad que tú nos has mostrado en tu palabra, que es tu voluntad, Señor. Asumo la responsabilidad de examinar, oh Dios, todo pensamiento bajo la luz de esa palabra y optar por tu voluntad, optar por tu verdad, oh Dios. Hoy me comprometo a trabajar, Señor, por esa comida que a vida eterna permanece. Gracias, Dios, por tu infinito amor y bondad. Gracias, Señor, por el llamado que me has hecho y por la provisión diaria que tú traes, Señor, a mi vida para cumplirlo. Gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la vida con que nos bendices, por cada uno de los dones, de los talentos y de las habilidades, Señor, que tú me das en cada día. Gracias, Señor, por las personas que pones en el camino, Señor, para guiarme, para guiarlos, en los que tú quieres usarnos como instrumento para gloria y honra de tu santo nombre. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Me presentaré. 181. Delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré